Gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Cristina Tavío. Gracias. Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, gracias en nombre del presidente de esta comisión, de Agustín Hernández Miranda y de Águeda Montelongo y en el mío propio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por considerar a esta comisión y por considerar al Parlamento de Canarias. Quiero hacer gastar 2 segundos de mi tiempo escaso para hacer una mención que espero que no tenga explicación política o significado político, y es el hecho de que hay 2 ausencias, 2 grupos políticos que no están hoy aquí, y todos habíamos sido convocados en tiempo y forma. Y lamentarlo, y yo espero que sean exclusivamente problemas de agenda y que no tenga ese significado político, porque desde luego nos dolería. Porque soy, en nombre de mi grupo parlamentario, de las que me dolió en el año 2014 el resultado de abstención especialmente grave entre los canarios. Hablamos de un 37% de participación frente a esa media nacional del 43%, que es por debajo del 50%. Y por lo tanto empiezo agradeciéndoles la presencia, pero animándoles a seguir defendiendo Europa en cada una de las calles de Canarias, y me pongo a disposición yo y mi grupo político para acompañarlos, porque en Europa nos lo jugamos todo. Miren, la semana pasada, nada más y nada menos que el jefe del Estado, que nuestro rey Felipe VI, dedicó pues más de 24 horas de su agenda exclusivamente a considerarnos como región ultraperiférica de la Unión Europea. En aquella jornada, la 23 conferencia de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria, hubo una ausencia, que fue Jean-Claude Juncker. Lo dije allí, lo dijo todo el mundo, y era evidente, no estaba Juncker porque estaba negociando el Brexit. Pero yo quiero decir aquí que yo noté, desgraciadamente, otra ausencia en Las Palmas y otra ausencia en Bruselas la semana pasada, porque ni estaba nuestro presidente del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, ni estaba en Bruselas, como sí estuvo en 2 ocasiones Theresa May. Y, por lo tanto, a los 2 eurodiputados les hago esa reflexión. Canarias, don Juan Fernando, don Gabriel, tienen siglos de europeísmo, pero siglos de relaciones anglo-canarias. En el siglo XVI, precisamente, fueron los primeros barcos que vinieron. Pero a partir de ahí ha habido etapas en las que hemos tenido más relaciones con el Reino Unido, pero siempre nuestras sociedades, y por poner el ejemplo de que durante la Inquisición, precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, pues se prohibieron las banderas, pero aquí seguíamos con ese espíritu británico y de alguna forma defendiendo nuestra condición, porque hemos convivido. En mi caso particular, mi bisabuela era inglesa y mi bisabuela, por el otro lado, era irlandesa. Y por lo tanto, Canarias, ¿qué quiero transmitir? Que si los periódicos de nuestro país rubricaban el pasado lunes que era una tragedia para Europa, para nosotros es una tragedia elevada al cubo. ¿Por qué? Pues no solamente por esas historias, por la malvasía, por la cochinilla, por las papas, por los tomates, por los pepinos, no solamente por los 27.000 británicos o por los miles de británicos que tenemos en la Seguridad Social española residiendo en nuestras islas, sino porque, de alguna forma, y hay una de las cuestiones que quiero dejar muy claro, y es que a nosotros nos preocupa lo que está diciendo el ministro de Economía británico, esa devaluación de la libra. ¿Qué repercusiones va a tener eso para el gasto adquisitivo, para el nivel adquisitivo de los canarios? De los británicos en Canarias, como decía, unos 27.000, pero ¿y de esos británicos que nos visitan y nos eligen? Porque afortunadamente nuestro sol va a seguir estando ahí, como nos decía y nos intentaba tranquilizar el embajador Manley esta semana también de visita en Canarias.
¿Qué nivel adquisitivo van a tener esos residentes que en su día compraron una casa en nuestras islas y que desgraciadamente bueno, pues sus pensiones ya no les da para vivir y están teniendo que recurrir a otros negocios en esta tierra? Por lo tanto, transmitirle a los dos que transmitan. El Gobierno de Canarias, y nos congratulamos de que así se haya hecho, ha solicitado ya una reunión bilateral con el Gobierno de España, que es quien tiene, de alguna forma, la legitimidad para defender cualquier estatus en el futuro, y transmitirles en nombre del Grupo Parlamentario a los dos la preocupación que tienen los canarios, que tienen los británicos que residen aquí y que tenemos todos por la incertidumbre que se abre en una Europa de 27. De verdad que no es la primera vez que hablamos en el Parlamento canario sobre este asunto. Ha intervenido el consejero de Economía, tanto en pleno como aquí en comisión, el propio presidente Clavijo. Y, en definitiva, ¿qué queremos desde el Grupo Parlamentario Popular a los dos eurodiputados? Por cierto, nos tranquiliza pensar que don Gabriel Mato es uno de los 219 diputados del Grupo Popular Europeo, grupo mayoritario en la Eurocámara, y que don Juan Fernando López Aguilar es uno de los 188 eurodiputados de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Y eso nos da cierta tranquilidad, y por eso hoy le hacemos ese ruego, que de alguna forma se mantengan cerca del Gobierno de Canarias, cerca del Gobierno de España, en esta incertidumbre que tenemos a la vuelta de la esquina, y que, bueno, que vuelvan a este Parlamento a informarnos pormenorizadamente de cada uno de los pasos que se vayan dando, y que se vayan con esa reflexión de que no solo, bueno, lamentar otra vez que haya dos grupos políticos, de Nueva Canarias y de Podemos, que no hayan querido estar en este debate, pero sí llévense que el resto de los grupos políticos, y yo creo que todos los canarios, estamos tremendamente preocupados por la incertidumbre que supone la tragedia del Brexit. Hay un informe magnífico que ha encargado el Gobierno de Canarias y que se ha elaborado desde Canarias con las patronales, con los sindicatos, con los sectores económicos, porque ya digo, no es solo un problema de nuestros turistas, también de las personas que nos visitan en los cruceros a través de las navieras. Nuestros turistas vienen cargados en aeronaves con bandera británica, y por lo tanto podría seguir enumerando todas y cada una de esas incertidumbres que ustedes conocen también. Y termino nada más bueno, las notarías, los registros, las inmobiliarias, los alquileres de coches, los bares, los restaurantes, un sinfín de incertidumbres que tienen cara, que ustedes saben, como yo, que muchas familias dependen de todos estos espacios de negocio, y por lo tanto agradecerles, porque es un hecho voluntario que hayan querido estar hoy aquí y formar parte de esta comisión, que hoy es histórica en el sentido de que ustedes han querido compartir con nosotros esas reflexiones en medio de la incertidumbre, y nada más que hoy, bueno, pues estamos todos muy pendientes del próximo 2 de diciembre y de cuál va a ser la posición final de la Cámara de los Comunes, pero sí decirles que cuando estén en Europa, y yo sé bien lo que es el frío que se pasa y esa noche de tarde en el Parlamento, que no dejen de ponerle empeño a este asunto, como me consta que ustedes lo hacen en el día a día, porque de hecho son dos de los eurodiputados que más participan en distintos asuntos que nos preocupan. Y ya digo, no solo lo hice antes como vicepresidenta del Parlamento en las reuniones que organizó la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, sino aquí también, en nombre de mi grupo político, rogarles y pedirles que sigan cerca de nuestros gobiernos español y canario en este momento difícil, y que por favor nos mantengan informados de cómo van evolucionando un asunto de tanta trascendencia para Canarias. Muchas gracias.